No, estamos en comunicación telefónica con Raúl Aragón, quien es analista político y además es director de Raúl Aragón y Asociados. Buen día, Raúl. Joaquín Morral te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Gracias a usted por atendernos. Y empezar preguntándole qué fue lo que dejaron estos resultados de las elecciones legislativas del domingo. ¿Qué panorama político se va a empezar a plantear a partir de esto? Bueno, primero una opinión sobre el resultado en general. Es gracioso o curioso porque es una victoria del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, que no es una victoria, y es una derrota del Frente de Todos que no es una derrota, ¿no? Por eso los dos salieron a celebrar de alguna forma. Indudablemente Juntos por el Cambio ganó en la provincia de Buenos Aires y en el país. Pero en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es la más emblemática, la diferencia fue demasiado estrecha y además implicó una recuperación muy significativa de Frente de Todos. Eso es lo que festeja Frente de Todos, la recuperación. ¿Qué festeja Juntos por el Cambio? Bueno, que ganó. Por eso los dos festejaron. Pero de todas maneras, en términos reales, se dividieron 15 diputados cada uno. En la Cámara, por lo menos por ahora, falta el de La Rioja, que yo no sé si se definió el diputado de La Rioja, pero por ahora en la Cámara el Frente de Todos tiene 118 bancas contra 117 bancas de Juntos por el Cambio, con lo cual conserva la primera minoría y la legitimidad para aspirar, para sostener la presidencia de la Cámara a manos de Sergio Massa. Eso es un logro, eso garantiza cierta gobernabilidad, pero perdió la mayoría en el Senado, donde tenía 41 bancas y ahora se quedó con 35. La mitad más uno es 37, le faltan 2, pero también esos dos votos, ley por ley, son negociables, ¿no? Ahí el presidente habla con los gobernadores y consigue los votos. Eso es típico en nuestra política, se ha hecho muchas veces. Y bueno, y no hay duda de que lo van a seguir haciendo. Así que en términos de gobernabilidad, lo que deja esta elección es una gobernabilidad trabajosa, pero no de ninguna manera en estado crítico. Por otro lado, se reconfiguran las fuerzas, ambas fuerzas principales se reconfiguran internamente. En el caso de Juntos por el Cambio, el revivir del radicalismo ya ha generado expresiones como, bueno, el radicalismo también tiene presidenciables, bueno, sería bueno que en el 2023 tengamos unas PASO, porque, bueno, han hecho una buena elección, sobre todo con Fernando Manes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En las PASO. En la ciudad no, porque López Murphy no pudo retener todo el voto del centro derecha que lo había acompañado. Ese voto migró a Milei y por eso Milei creció. No lo retuvo básicamente porque él no quedó en tercer lugar, en el segundo lugar, quedó en sexto lugar, porque no alcanzó no alcanzó suficientes votos en las PASO para que ocupara el segundo lugar, y eso lo desdibujó en la campaña. Pero igual va a haber, sí, hay una interna muy fuerte en Juntos por el Cambio entre el ala dura, representada por Mauricio Macri, Patricia Bullrich y algunos más, y el ala moderada, dialoguista de Rodríguez Larreta, que es la con mayor potencial, es el ala más fuerte, que ganó además, ¿no? Porque los candidatos que impuso Rodríguez Larreta en la provincia y en la ciudad ganaron. Macri quería imponerla al revés, quería María Eugenia Vidal en la provincia y Patricia Bullrich en la ciudad. Hubo un forcejeo, Rodríguez Larreta consiguió torcerle el brazo a Macri y puso sus candidatos, y el hecho de que hayan ganado en ambos distritos es una confirmación del liderazgo de Rodríguez Larreta. Es posible que haya, sí, una lista encabezada por Rodríguez Larreta y una lista encabezada por alguna otra figura de la centro derecha, del macrismo, digamos, y no es imposible que los radicales también jueguen una interna, no jueguen en esa interna. De acá hasta allá va a haber muchos tironeos. Ya empezó el primero con la discusión sobre participar o no de la mesa de diálogo a la que está convocando el oficialismo. El oficialismo
bueno, hoy, el jueves ya convocó a la mesa del Consejo Social, pero además de eso han dicho claramente que quieren convocar a una mesa a la oposición, al sindicalismo y a los empresarios para llegar a un acuerdo sobre los puntos que se pueda, tener un acuerdo nacional para darle un rumbo al país y a la vez para poder presentarse frente al fondo en la negociación con un respaldo político de todo el arco político. Hay sectores de la oposición que no quieren participar de ese diálogo. María Negri, etc., ya dijo que obviamente yo no voy a dialogar, lo cual me parece una actitud totalmente antidemocrática. Vos podés no acordar, pero en democracia tenés que dialogar, si no, no existe la democracia. El que tiene más fuerza se impone. Bueno, eso no es democracia, ¿no? Es decir, así que creo que de todas maneras el sector de Rodríguez Larreta sí se va a sentar a esa mesa de diálogo. Y la interna del Frente de Todos es distinta. La interna del Frente de Todos es el peronismo volviendo por su rol hegemónico al interior del espacio popular. La marcha de mañana va a ser muy fuerte, y un kirchnerismo debilitado por la derrota en la provincia, las dos derrotas en la provincia, y la demostración de parte de los intendentes de la provincia que sin ellos, sin el peronismo que ellos conducen, no se puede ganar en la provincia. Se lo demostraron ahora en esta elección, ¿no? Así que esa es la pelea. Incluso de alguna forma el kirchnerismo ha reconocido, sin decirlo, está reconociendo la necesidad de esto, porque la Cámpora ha dicho que mañana va a participar de esa marcha, que es una marcha por el Día de la Militancia, sí, pero está anunciada y propuesta como un apoyo explícito al presidente, a la gestión del presidente Alberto, ¿no? Buenos días, Raúl. Mauro Senesi te saluda. Y consultarte, uno de los ganadores puede ser el plan de acuerdo con el FMI, entendiendo que en la posición de Martín Guzmán se despeja cualquier cambio de gabinete que se hablaba en torno a su puesto, a su rol, y que el anuncio del presidente hablando que en diciembre iba a llevar al Congreso un plan plurianual junto con el ministro Guzmán, ¿lo refuerza en su posición y despeja dudas en cuestiones de cambio de gabinete en el plano económico? Sí, absolutamente. Yo no veo cambios de gabinete en ningún sector del gobierno, por ahora, por lo menos. Pero sí, ciertamente quedó reforzada la posición de Guzmán. Lo que ocurre es que se necesita un acuerdo del arco político, de todo el arco político, de los términos de esa renegociación. Es decir, cuánto le vamos a pagar, y en qué términos, a qué tasa, etcétera. Es muy complejo eso no es sencillo. Eso todavía no está definido, pero es necesario para negociar con el fondo ir con una posición unificada de todo el arco político. Sí. Y mencionabas, nos hacís un análisis del Frente de Todos y de Juntos. Consultarte primero por el Frente de Todos, el rol de los gobernadores. En el norte se impusieron, pero los gobernadores en el centro, los peronistas, no tuvieron gran elección. ¿Crees que esa liga de gobernadores se debilita un poco o se va a conformar otro centro de poder en el Frente de Todos con los gobernadores del norte haciendo eje en Mansur? Sí, yo veo uno de los componentes del Frente de Todos es la Liga de Gobernadores, de alguna manera conducida por Mansur, de alguna manera. Después el otro componente son los intendentes de conurbano, y el otro son los dirigentes sindicales, la CGT que se unificó, y el otro obviamente es el kirchnerismo, básicamente a través de la Cámpora. Es una ensalada bastante rara y hay que ver dónde se juntan, qué sucede con las organizaciones sociales, que no son exactamente políticas, pero que operan en política. Esas organizaciones sociales son muy poderosas, tienen una gran capacidad de movilización. En general es una movilización forzada, ¿no? Es decir, reparten el plan, pero después le dicen tenés que venir a la movilización. Eso no es lo mismo que una convocatoria espontánea, ¿no? Pero igual tienen poder de movilización y tienen fuerza. Hay que ver cómo juegan de acá al 23, ¿no? Eso no está definido, eso no hay, yo no tengo claridad con eso. Raúl, ¿cómo viste la irrupción del liberalismo siendo tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires y también tercera fuerza en lo que es Cava, ciudad? Bueno, creo que primero que nada hay que diferenciar claramente a Milei de José Luis Espert, son cosas completamente distintas. Espert es un hombre, uno puede compartir su percepción, su perspectiva o no, pero es un hombre respetuoso, es muy inteligente, es un hombre que dialoga,
y tiene propuestas muy concretas, digamos. Es un hombre de diálogo, básicamente. El caso de Milei es completamente distinto. Milei considera que toda la casta política es corrupta, que toda la casta política es inútil, los ha insultado con epítetos, en algunos casos muy peyorativos, muy insultantes, durante los últimos 3 años, por lo menos, en todos los medios a los que se lo convoca, insulta a la clase política, y ahora resulta que Milei tiene que ir a sentarse en un congreso donde están aquellos a los que él insultó durante 3 años. No es sencillo eso, por más que tengas 2 diputados, 3 diputados, no sé cuántos terminó, creo que solamente consiguió integrar a 2, ¿no? Sentarse ahí es muy difícil después de eso. Yo creo que Milei es un fenómeno es un amor de verano, digamos. Se termina el verano, se termina el amor. Creo que va a ser estos 4 años y nada más. Creo que le va a costar muchísimo que le den la posibilidad de tener alguna clase de protagonismo en diputados. Creo que no va a ser presidir ninguna comisión. Alguna comisión integrará, pero van a ser las comisiones menores. En cambio, el caso de Esper, no, Esper es distinto. Esper va a tener un protagonismo más visible y puede dialogar con cualquiera de los referentes ahí. Recuerdo a Santilli anoche en una entrevista le preguntaron justamente por la diferencia entre Milei y Esper, y él dijo, bueno, yo con Esper he hablado mucho, es un hombre inteligente, respetuoso, yo puedo hablar con Esper, se habla, y cuando le preguntan por Milei, dice, bueno, no, sí, hablé con él una sola vez, pero nada, la esquivó la respuesta, pero es obvio que no tiene ningún interés en hablar con Milei, ¿no? Y tiene razón, Milei es un fenómeno más de psicología social que de política, ¿no? Mencionabas los sectores que se abren en Juntos, con los radicales tomando protagonismo, con candidatos que pueden ser presidenciales. También mencionabas los conflictos que tiene el PRO entre dialoguistas y no dialoguistas, y consultarte si en un sector del PRO, especialmente de Bullrich y Macri, ves la posibilidad de que puedan ingresar Milei y Esper en lo que es Juntos. Recordar lo que pasó en los actos anteriores, donde cuando habló Patricia Bullrich le gritaban en contra de Milei, de que con Milei no se habla, y luego el domingo en las elecciones, con los resultados ya puestos, se tomó una pequeña revancha y Patricia Bullrich, con cánticos contra los radicales. Sí, lo que ocurre es que Milei resta más de lo que suma. Milei espanta básicamente a todo el radicalismo, ¿no? No lo veo sumándose, y además él mismo ha dicho, yo hablo con algunos de Juntos por el Cambio, no con todos, porque los otros son parte de la casta política corrupta, etcétera, etcétera, todo lo que dice él. Lo sigue insultando a sus potenciales aliados. Eso es muy duro, eso no se lo van a perdonar, así que yo no veo a Milei sumándose a Juntos ahora. Quizás en el año final o en el tramo final de la elección del 23 sí configure un espacio en común para una interna encabezada por Mauricio Macri o quien sea, de los halcones de la dura. Hoy no lo veo que Rodríguez Larreta le permita integrarse. Eso no puede pagar ese precio Larreta es totalmente distinto. En cambio, en el caso de José Luis Esper nunca se va a sumar, pero podría acompañar votaciones de Juntos por el Cambio, acotadamente, no todas y no siempre, ¿no? Por supuesto, pero puede tener un diálogo, y Esper no genera una reacción de rechazo en el radicalismo del PRO. No están de acuerdo simplemente, pero no lo rechazan como persona. Milei es rechazado como persona, eso es muy grave. Sí. Y Raúl, te hago 2 preguntas para cerrar, por lo menos de mi parte. ¿Cómo imaginás que se van a implementar las PASO en el 2023? Hay radicales que proponían que, por ejemplo, el ganador de una interna pueda elegir a su segundo en la fórmula. Esto creo yo que le permitiría, por ejemplo, al radicalismo no jugar a un todo o nada en caso de perder con un candidato presidencial. Sí. Y después consultarte si el peronismo va a abrir el juego a las internas. Entendería que hacerle una interna a un presidente que busca una reelección es muy fuerte, pero por lo menos en distritos del interior de la provincia, de las ciudades, abrir el juego por ahí le permitiría tener más competitividad a una herramienta de las PASO que Cambiemos lo utiliza muy bien.
Sí, yo creo que el oficialismo tiene que dar las PASO, aunque quizás no sea una PASO en la categoría presidencial, puede ser pasos en las categorías de gobernador y diputados y senadores, pero sí, yo creo que necesita hacerlo, y la prueba está en que si vos sumás en la provincia el voto Randazzo y el voto de Tolosa Paz, el peronismo ganaba. Claro. El peronismo gana si está unido, es la única forma que puede ganar el peronismo, y es la única forma que ha ganado siempre. Tiene que estar unido, si no, no gana. Y es cierto, si vos sumás los votos de uno y otro, creo que ganaba por 2 puntos, una cosa así. Tal cual, a ver, 4 y 1, 9, sí, ganaba por 2 puntos. Por un lado. Por otro lado, lo que propone el radicalismo es mucho más difícil, porque tenés que modificar la ley electoral. Claro. Hay que modificar, que se puede modificar, no digo que no, pero hay que modificarla. Hay que modificarla, y eso no es sencillo. Y ya una última, Raúl, de mi parte, aquellos que no gustan leer la política o el segmento de política en los diarios, hay que empezar a interpretar a la política argentina, si bien seguimos siendo un país presidencialista, como que vamos a un futuro de coaliciones y aprender un poquito de sistemas parlamentarios, un poquito de entender que las decisiones no van a pasar por una persona sola, sino que va a tener que consensuar con los distintos sectores que componen a la coalición que lo lleva al gobierno, sea en el Frente de Todos o en el futuro juntos. Sí, yo creo que se está reconfigurando el escenario, el macro escenario político de Argentina, donde vamos a tener claramente una configuración de centro-izquierda, peronista, kirchnerista, etcétera, y una configuración más de centro-derecha, representada hoy por Juntos por el Cambio, con 2 posiciones minoritarias, extremas, de la izquierda tipo Del Caño, Miriam Bregman, y de la derecha más extrema tipo José Luis Esper. Bien. Raúl, ya para cerrar, le consulto cómo ve la gobernabilidad de Alberto Fernández en estos 2 años que le restan de mandato. Bueno, a ver, en diputados no creo que haya demasiadas dificultades. Habrá que negociar, pero no habrá demasiadas dificultades. Sergio Massa conserva la presidencia, y Massa es un hombre que ha sabido estos 2 años construir consensos muy bien. Creo que en diputados no va a haber problema para aprobar leyes que mande el Ejecutivo. En el Senado es distinto, porque el Senado, Cristina tenía 41 bancas, hoy quedó con 35, es 2 menos que la mitad más 1, o sea, le faltarían 2 bancas, y esas 2 bancas igual, esos 2 votos se negocian, pero se negocian desde el Ejecutivo Nacional. Es decir, mira, necesito que tu senador me vote esta ley, te doy este puente, te doy 100 kilómetros de ruta, te doy 4 escuelas, lo que sea, ¿no? Es decir, se negocia ley por ley. Con lo cual también eso la debilita a Cristina, porque se tiene que reclinar sobre la capacidad de negociación del Ejecutivo Nacional, o sea, Alberto Fernández o Mansura en este caso, ¿no? Y eso le resta poder, porque antes la llave del Senado la tenía ella, ahora ya no la tiene más. Eso es una pérdida de poder muy importante. Pero de todas maneras, ninguna de las 2 situaciones, la de diputados y senadores, comprometen seriamente la gobernabilidad. Lo que quizás hagan es hacer la gobernabilidad un poco más trabajosa. Bien, Raúl, te agradecemos esta comunicación y estos minutos que has brindado para aquí, para LU3. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena semana. Igualmente. Ahí pasaba entonces la palabra de Raúl Aragón, quien es analista político y también es director de su agencia Raúl Aragón y Asociados. Ahí